Bienvenidos a todos a otra clase más. Hoy vamos a aprender dos cosas. Uno, ¿por qué las hernias grandes se reabsorben más que las hernias pequeñas? Y dos, ¿qué sucede realmente cuando tenemos una hernia discal? Porque estamos ya hartos de ver, escuchar en redes sociales que lo que sucede es que sale todo el material del disco, comprime el nervio y debido a esa compresión es lo que realmente está produciendo esos síntomas que bajan por la pierna, esos síntomas de calambres, de hormigueos, de dolor. Y no es del todo cierto, porque si estuviera completamente comprimido constantemente el nervio, os dolería 24 horas. Y ya hemos visto que no es así. Entonces, como todo, para explicar lo que pasa dentro de nosotros, debemos conocer la biología. En este caso, la biología del disco, de la hernia. Y es que debemos saber que después del desarrollo embrionario del disco, he traído aquí un modelo, que ya lo conocéis. Aquí tenemos el disco. El disco está formado en la parte de fuera por el anillo fibroso. Son esas capas externas que envuelven al núcleo pulposo. Esa sustancia gelatinosa que está dentro del disco y dentro del anillo fibroso. ¿Y qué pasa con este núcleo pulposo? Que después del desarrollo embrionario del disco nunca entra en contacto con la circulación sistémica de todo el cuerpo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que ese núcleo pulposo mantiene su privilegio inmunológico, lo que les da una característica fundamental, que es que no presentan la identidad inmunológica que sucede en el resto de células de nuestro cuerpo. Es decir, las células del núcleo pulposo son diferentes a las células de la mano, del pie, de los nervios, porque nunca han entrado en contacto con la circulación sistémica. Entonces nuestro cuerpo lo va a reconocer como extraño. Y ahora viene lo más importante. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce una hernia de disco? Vamos a verlo aquí, que ya os he dicho muchas veces que no me gusta este modelo porque a la persona le da una consciencia de que hay algo que ha salido muy fuerte encima de color rojo para vivirlo más, pero vamos a simularlo. Cuando se produce una ruptura del anillo fibroso y el disco sale hacia afuera, la salida del núcleo pulposo hace que las células del sistema inmunológico lo reconozcan como extraño y entonces se desencadena una respuesta inflamatoria, no de compresión, una respuesta inflamatoria. ¿Esto qué va a hacer? Atacar el disco de la hernia. Y dirás, ¿pero por qué mi cuerpo me ataca a mí mismo? ¿Por qué tengo una hernia y el sistema inmunológico se pone en marcha? Os pregunto, ¿qué pasa cuando tenéis un virus en vuestro cuerpo? ¿Qué hace el sistema inmune? Atacar ese disco, ese virus, para acabar con él. Lo que quiere el sistema inmune, al reconocer algo extraño, algo novedoso, algo que no es dentro de nuestro cuerpo, como muy bien hace, es atacarlo y matarlo. Pues el núcleo pulposo, nuestro sistema inmune, lo reconoce como extraño y por lo tanto actúa y hace la misma ejecución, a atacarlo. Y si lo pensamos es una estrategia evolutiva brillante porque al reconocer esas células como invasoras, este sistema inmune se pone en marcha una respuesta de ataque, de ir hacia esas células del disco herniado. ¿Y qué pasa cuando las ataca? Pues que el núcleo empieza a retroceder, es decir, todo lo que ha salido se empieza a retroceder y contribuye a su reabsorción. Pero como en todas las batallas, hay daños colaterales. Es decir, la respuesta inmunológica que se ha producido provoca un ambiente neurotóxico. Es decir, sensibiliza todas las raíces nerviosas que pasan por ese lado. ¿Y qué sucede? Que hay una caída del umbral de activación del dolor. Y en consecuencia, ese temido dolor radicular que caracteriza a la ciatalgia, a la mal llamada ciática, ese recorrido que baja por la pierna y nos da hormigueo, calambre o dolor. Hay que decir que la compresión en este caso podría jugar un papel primordial en el desencadenante del dolor, porque hay un umbral de activación que ha disminuido y entonces el nervio es mucho más sensible a la pequeña compresión que pueda haber. Esto debemos saberlo que no, como hemos dicho, no es el principal motivo de que la hernia produzca esos síntomas, pero sí debemos tener en cuenta que cuando hay una inflamación ahí, que es lo que se ha producido, el nervio está más sensible, entonces al mínimo contacto con la hernia
que se ha producido, hay un dolor debajo hacia la pierna. Entonces, debe quedar claro que esa compresión mecánica, ese toque de la hernia al disco, no es lo que explica los síntomas. Sino, como decía anteriormente, lo contrario, el dolor sería permanente, sería 24 horas. Algo que se está comprimiendo debería doler todo el rato, y no sucede así. Y si sucede así, hay que ir al hospital inmediatamente. Entonces, si sucedía esto, hay que hacer una cirugía o hay que ir primero al hospital a que el médico vea lo que está sucediendo y ponga la mejor solución posible. Pero como digo, esto no suele suceder y lo que pasa es que hay un ambiente neurotóxico, una inflamación debido a ese núcleo que ha salido del disco, el cuerpo lo ha detectado como invasor, como extraño y ha producido una activación del sistema inmunológico para atacarlo. Es por eso que las hernias mayores son reabsorbidas, porque el cuerpo va con todo para matar, para quitar esa hernia, esas sustancias extrañas. En cambio, las hernias pequeñitas, el sistema inmune también se activa, pero no con tanta eficacia como las hernias grandes, porque centran toda su atención en eliminar ese agente extraño. Entonces, una vez ya sabemos los mecanismos que están asociados al dolor, que es con un proceso químico, más que el factor mecánico, que es que siempre nos venden. Como sale una hernia, se comprime toda la raíz y eso es la causa del dolor. No, no es la parte mecánica, es la parte química, es la parte inflamatoria, ¿vale? Y el cuerpo presenta unos tiempos biológicos para limpiar esa inflamación, esa toxicidad. ¿Cuáles son esos tiempos? Bueno, ¿sabéis cuáles son los tiempos de reabsorción? Entre el 67% y el 90% de las hernias se reabsorben. Repito, entre el 67% y el 90% de las hernias se reabsorben y el 59% sucede en el primer año. Son datos que no se cuentan, que nadie sabe, pero que son así. Como ya sabemos que cuanto más grande sea la hernia es mejor, os voy a decir los porcentajes de reabsorción y de curación del disco. En el disco podemos tener, en primer lugar, un abombamiento, pero como el abombamiento sucede dentro, no hay material que salga, solo un 13% se soluciona. ¿Qué pasó en el caso de las protusiones? Que el porcentaje es de un 30%. De las hernias sabemos que es un 67% y un 90%. Y ahora, de los secuestros son las hernias masivas. Ese material, ese núcleo pulposo ha salido entero hacia afuera. Y entonces el cuerpo, como lo detecta tan extraño y tan dañino, pone en marcha todos sus mecanismos. Y es por eso que las hernias mayores, que son los secuestros, el 96% son reabsorbidas. Hay que dejar todo esto claro para conocer que cuanto más grande sea la hernia, mejor.